William Marion Branham, el profeta del avivamiento de sanidad. Un remolino de luz entró en la cabaña y rodeó mi cuna. Dios tenía un plan para mí. William M. Branham. William Marion Branham nació el 6 de abril de 1909 cerca de Berksville, Kentucky, en una pequeña cabaña de troncos y piso de tierra. Su familia vivía en extrema pobreza. Su padre era alcohólico, no practicaba ninguna fe organizada, según reporta él mismo. Al nacer, un remolino de luz ingresa por la ventana y rodea su cama. Desde muy pequeño experimentó fenómenos sobrenaturales. A los 3 años oyó una voz que lo protegía. A los 7 bajó un árbol. Un remolino lo alertó de mantenerse puro y le anunció un propósito divino. Creció pasándose largas horas en la soledad del campo sin educación formal. Sufría fuertes episodios de nerviosismo que hoy relacionaríamos con experiencias místicas. A los 14 años se salvó de morir tras un accidente con una escopeta, quedando gravemente herido y con una visión del infierno. Juró cambiar y oró pidiendo ser un buen hombre. Cuando sanó, sintió que Dios lo había marcado. En 1927 viajó a Phoenix, Arizona. Trabajó en ranchos y practicó boxeo. A los 22 años, tras un envenenamiento por gas, según él, tuvo una revelación con visión de cruz dorada, lo que lo impulsó a buscar a Dios. Se unió a la iglesia First Pentecostal Baptist en Jeffersonville, Indiana, donde fue bautizado al año siguiente. En 1932, el pastor lo ordenó ministro y pastoreó tras una reorganización de aquella congregación. El 11 de junio de 1933 se estaba bautizando cuando, según testigos, un pilar de fuego descendió sobre él acompañado de un viento y una voz angelical que lo comisionaba. Como Juan el Bautista, serás para él era el regreso de Cristo. En ese despertar místico, comenzó a realizar milagros, sanaciones y visiones en su congregación local. Se trasladó a predicar en carpas, ganando reputación de hombre con poder sobrenatural. Se casó con Amelia Hope Brumbach en junio de 1934. Tuvieron 2 hijos. En 1937, una inundación terminó con la vida de su esposa y una hija recién nacida, lo que lo dejó devastado, pero también sensible a las necesidades de otros. En 1934 asumió como pastor en Jeffersonville tras la partida del fundador Roy Davis. En 1936 fundó la Branham Tabernacle, la primera iglesia que llevaría su nombre. Fue pionero en cruzadas interdenominacionales en carpas. Ya predicaba sanidad en diferentes estados. En 1941 se casó en segundas nupcias con Medie Broy, con quien tuvo 3 hijos más. El 7 de mayo de 1946, mientras oraba en una cabaña, reporta que un ángel del Señor lo visitó y le dio un don y 2 señales: una vibración en la mano para discernir enfermedades y el conocimiento de enfermedades de personas sin haberlas visto. En meses, su ministerio saltó a campañas de sanidad masiva. Miles fueron sanados y liberados en ETA-NU. Luego en Europa, Sudáfrica, India, fue líder del llamado Healing Revival. Branham fue considerado el líder menos esperado del avivamiento pentecostal posterior a la Cine Guerra Mundial. Según el historiador Harold, su presencia escénica no tiene igual en la historia carismática moderna. Gordon Lindsay, su promotor, mencionó que su ministerio probaba la autenticidad de Dios mediante los signos que Dios mismo producía. Sin embargo, los primeros indicios de controversia comenzaron a surgir, sobre todo doctrinales y financieros, aunque Branham seguía en plenitud, voces de testigos y críticos. En Reddit, un usuario creyente afirma: William Branham fue un cristiano ministerio que levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos, tiene humildad y un objetivo: llevarte de vuelta a la verdad bíblica. Pero otros exmiembros opinan con reserva o crítica. Aparentemente muchas de sus profecías fallaron. Estaba afiliado al CACAC. Enseñanzas falsas. Esto refleja la controversia que rodea a Branham. Muchos lo consideran un profeta genuino, otros un líder que se alejó de la ortodoxia cristiana. No soy el sanador.
El único sanador es Jesucristo, el Hijo de Dios. William Branham, tras su experiencia con el ángel en 1946, Branham inició una de las etapas más impactantes de su ministerio. Comenzó a predicar por todo Estados Unidos con carpas inmensas y reuniones multitudinarias. Mays reportaban ser sanados y su don profético llamaba la atención, revelaba nombres, enfermedades y situaciones ocultas con una precisión que asombraba a creyentes y escépticos por igual. Su fama creció rápidamente. A lo largo de los años 1947 a 1952 predicó en lugares como Texas, donde reunió más de 10.000 personas, en Dallas, Los Ángeles, donde miles reportaron milagros, Vancouver, Canadá, donde oró por más de 25.000 personas, Sudáfrica, 1951, con multitudes que llegaron a superar las 100.000 personas en Johannesburgo. El predicador Gordon Lindsay, editor de la revista Voice of Healing, se convirtió en uno de sus principales promotores. El movimiento de sanidad divina nació en torno a su figura e inspiró a otros grandes como Oral Roberts, Klaus Born y a Allen. Branham afirmaba que el ángel le había otorgado dos señales visibles. Una sensación física en su mano izquierda identificaba enfermedades. Una visión espiritual clara que le revelaba secretos del corazón y del pasado de la persona. Estas manifestaciones causaban gran impacto en las reuniones. Cuando llamaba a una persona, decía su nombre, dirección, diagnóstico médico, lo que había dicho en privado. Muchos rompían en llanto. Jesús dijo que lo que Él hacía nosotros también lo haríamos. Él discernía los pensamientos y yo solo soy un instrumento, Branham. Pero mientras muchos lo consideraban un profeta moderno, otros comenzaron a preocuparse por la dependencia excesiva de la audiencia hacia él y no hacia Cristo. A medida que crecía su fama, Branham comenzó a alejarse del círculo de evangelistas clásicos y a desarrollar enseñanzas propias que alarmaron a varios líderes cristianos. Una de las más controversiales fue la llamada doctrina de la semilla de la serpiente, una interpretación literal de Génesis 3, donde enseñaba que Eva tuvo una relación sexual con la serpiente y de allí nació Caín, cuya descendencia sería. Esta doctrina fue rechazada por la mayoría de las denominaciones, pero él la predicaba con seguridad. También comenzó a predicar que las mujeres con cabello corto y ropa ajustada estaban bajo maldición. La Trinidad era una doctrina pagana y solo el nombre de Jesús debía usarse en el bautismo. La iglesia denominacional era la grande Apocalipsis. Él era el mensajero del séptimo ángel de Apocalipsis 10:7. Estas enseñanzas comenzaron a separarlo del resto del cuerpo de Cristo. Aunque seguía operando en sanidad y profecía, ya no era recibido en grandes plataformas evangélicas como las de Oral Roberts o Billy Graham. Branham nunca fundó una denominación, pero un grupo creciente de seguidores comenzó a copiar sus enseñanzas palabra por palabra, guardando sus cintas, transcribiendo sus sermones y repitiéndolos en sus iglesias. A este movimiento se le llamó más tarde el mensaje de ahora, que sostenía que William Branham era el último profeta antes del retorno de Cristo. Todos los credos tradicionales estaban corrompidos. Su ministerio era la restauración final antes del rapto. Comenzaron a aparecer iglesias del mensaje en Estados Unidos, África, Europa y América Latina, repitiendo fielmente sus enseñanzas aún después de su muerte. Incluso lo empezaron a llamar el Elías prometido del tiempo del fin. Para principios de los años 60, Branham era ya una figura compleja, admirado como profeta por muchos, criticado como hereje por otros. Entre las tensiones que surgieron estaban algunos de sus colaboradores como Gordon Lindsay, se distanciaron debido a las enseñanzas extremas. Los líderes evangélicos dejaron de invitarlo a eventos nacionales. Sectores de prensa secular lo llamaron milagrero radical. El fundamentalismo cristiano lo acusó de falso maestro. A pesar de esto, Branham siguió predicando con reuniones cada vez más orientadas hacia los misterios ocultos del Apocalipsis.
En 1963 predicó la famosa serie Los Siete Sellos, donde declaró haber recibido revelación directa de Dios para interpretar el libro de Apocalipsis con detalle. En 1965, Branham seguía predicando activamente, aunque su salud comenzaba a deteriorarse. El 18 de diciembre, tras predicar en Texas, sufrió un accidente automovilístico fatal mientras viajaba con su familia hacia Arizona. Otro conductor borracho impactó su automóvil de frente. Branham quedó herido de gravedad. Fue llevado a un hospital donde murió el 24 de diciembre de 1965 a los 56 años. Su fallecimiento sacudió a miles de creyentes en todo el mundo. Pero la historia no terminó ahí. Después de su muerte, algunos seguidores aseguraban resucitaría el domingo de Pascua de 1966. Multitudes acamparon en el cementerio Jeffersonville esperando su regreso. No sucedió. Sin embargo, algunos aún hoy creen que volverá como uno de los dos testigos del Apocalipsis. Su tumba está marcada con una gran columna piramidal, símbolo que él usaba en sus mensajes, y es lugar de peregrinación para seguidores de todo el mundo. Aunque esté muerto, aún habla. Hebreos 11, 4, versículo citado en muchas iglesias del mensaje. Tras la muerte de William Branham el 24 de diciembre de 1965, no hubo sucesor directo. Él no designó a nadie como heredero de su ministerio y esto llevó a un fenómeno singular. El ministerio de Branham continuó sin Branham usando sus cintas, manuscritos y grabaciones como si fueran mensajes proféticos frescos. A esto se le denominó el mensaje también conocido como la voz del séptimo ángel en referencia a Apocalipsis 17. Muchos pastores comenzaron a levantar congregaciones que usaban solo los sermones grabados de Branham, evitando predicar mensajes nuevos o agregar interpretaciones humanas. El movimiento del mensaje se expandió rápidamente en las décadas de 1970 y 1980, especialmente en África, Nigeria, Ghana, Sudáfrica, Congo, donde Branham había dejado una huella imborrable durante su visita en los años 50, Sudamérica, Brasil, Argentina, Venezuela. Cientos de congregaciones comenzaron a usar sus mensajes como texto sagrado. Europa del Este y Rusia, tras la caída del comunismo, se distribuyeron miles de mensajes impresos y en CDs. India y Filipinas, donde su mensaje fue recibido como profecía pura. En muchos de estos países, los seguidores de Branham lo consideran más que un cono del tiempo. Los seguidores del mensaje comenzaron a desarrollar una identidad separada del cristianismo convencional. Algunas de sus características distintivas incluyen adoración centrada en Branham, incluyendo himnos que mencionan su nombre, uso exclusivo de sus sermones grabados en los servicios dominicales, doctrinas propias como el bautismo solo en el nombre de Jesús, la modestia femenina extrema y la creencia en la serpiente como padre de Caín. La enseñanza de que Branham fue Elías profetizado en Malaquías 4 y 56 y el mensajero del séptimo sello. Este nivel de devoción hizo que algunos estudiosos lo catalogaran como una secta religiosa, aunque otros consideran que sus raíces siguen siendo cristianas evangélicas. El crecimiento del movimiento no estuvo exento de conflictos. Algunas ramas comenzaron a adorar a Branham como una manifestación de Cristo mismo, una herejía incluso para muchos de sus antiguos colaboradores. Surgieron grupos rivales que debatían sobre cuál era la verdadera interpretación del mensaje. Pastores exigían obediencia ciega a las grabaciones de Branham sin permitir estudio bíblico contextual. Algunos enseñaban que la Biblia ya no era necesaria porque todo estaba en las cintas. Esto llevó a una fragmentación doctrinal donde distintas congregaciones del mensaje tienen posiciones opuestas sobre temas como el rapto, la predestinación, el rol de la mujer o la deidad. En el ámbito teológico,
Branham ha sido objeto de fuerte escrutinio. Entre las críticas más frecuentes están el rechazo a la Trinidad y su insistencia en una forma de unicismo no alineada ni con pentecostales ni con unitarios tradicionales. Errores proféticos documentados como su predicción del fin del mundo para 1977. Interpretaciones no bíblicas como la doctrina de la semilla de la serpiente y la predestinación genética, revelaciones místicas que colocaba por encima de la interpretación bíblica histórica. A pesar de todo esto, incluso críticos como David Arell y Walter J. Oyenbecher reconocen que Branham fue una figura clave del movimiento carismático del siglo XX y que muchos lo siguen sin idolatría, simplemente como un siervo de Dios. La pregunta sobre si William Branham fue un profeta verdadero o un hombre sinceramente equivocado sigue dividiendo a creyentes y estudiosos. Sus defensores argumentan que sus milagros eran auténticos, su humildad personal era evidente, llevó miles a los pies de Cristo, su mensaje central era Cristo, no el mismo. Sus críticos dicen que se desvió en los últimos años hacia el exclusivismo. Promovió doctrinas que dividen el cuerpo de Cristo. Se le dio un lugar mesiánico que él nunca debió ocupar. Incluso en vida, Branham dijo, no soy más que un hombre, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Pero muchos no obedecieron ese consejo. A pesar de sus errores o exageraciones, William Branham fue, sin duda, un catalizador para el mover sobrenatural que marcó la segunda mitad del siglo XX. Muchos movimientos actuales, como la renovación carismática, la adoración profética, el movimiento de sanidad tienen sus raíces directa o indirectamente en su ministerio. Predicadores como Benny Paul Cain, T.B. Grande Joshua, David Hong Cho fueron influidos por el legado de Branham, aunque sin adoptar sus enseñanzas más controvertidas. Hoy William Branham es una figura compleja. Para unos es un profeta como Elías, para otros un hereje peligroso, para algunos más equilibrados fue un hombre usado por Dios, pero no infalible. Lo cierto es que pocos han dejado una huella tan profunda en la historia del cristianismo moderno. Su impacto se ve en iglesias, canciones, doctrinas, movimientos y en millones de creyentes que fueron tocados por sus palabras. La palabra está en la cinta. William Branham. William Branham no solo impactó por sus sanidades o visiones, sino por las frases contundentes y proféticas que dejó grabadas en sus mensajes. Algunas de las más recordadas por sus seguidores y predicadores del mensaje son, el mismo Espíritu Santo que escribió la Biblia está aquí ahora. Yo no soy el que hace las obras. El que vive en mí es quien las hace. Dios se esconde en simplicidad y luego se revela en la misma simplicidad. Este mensaje no es mío, es de aquel que me envió. Él no vendrá por una denominación, vendrá por una novia sin mancha, lavada en la sangre. Estas expresiones han sido repetidas en púlpitos, impresas en calendarios, usadas en devocionales e incluso citadas en funerales, bodas y conferencias proféticas alrededor del mundo. Miles de creyentes en distintos continentes afirman haber sido tocados por Dios a través del ministerio de Branham. Aquí algunos testimonios reales tomados de cartas, entrevistas y grabaciones. Mi madre fue sanada de cáncer en una campaña en México. Branham nunca la tocó, solo dijo su nombre y lo que había comido ese día. Ella cayó de rodillas y fue libre. Carlos L., Guatemala. No entendía lo que era el Espíritu Santo hasta que oí la serie de los 7 sellos. Sentí fuego dentro de mí. Eso cambió mi vida. Rosalind, Sudáfrica. En mi país había hambre espiritual. Cuando llegaron los casetes de Branham fue como maná del cielo. Eran palabra en carne. Evangelista Matondo Congo. Aun quienes no siguen todas sus doctrinas, reconocen que el mover de sanidad y fe que él lideró abrió camino para otros siervos de Dios. No todos fueron críticos. Algunos líderes, aun en desacuerdo doctrinal, reconocieron que Branham fue genuinamente usado por Dios. Oral Roberts tenía un don milagroso que era innegable. T.L. Osborne, un pionero del poder de Dios que abrió naciones con la fe. Kenneth Hagin, no coincidía con su doctrina,
pero no niego que Dios lo usó. Incluso teólogos pentecostales moderados como Vinon Sinan han escrito que sin Branham el avivamiento carismático nunca hubiera tenido el mismo alcance. Muchos creen que Branham fue incomprendido por la generación en la que vivió y que sus enseñanzas sobre la segunda venida, el rol de la iglesia, el misterio de Dios y la preparación de la novia están empezando a entenderse ahora. Él mismo dijo, vendrá un tiempo donde me comprenderán mejor, porque esto es el mensaje del final. Sus sermones, una vez copiados en hojas mal impresas, ahora están en miles de páginas web y plataformas digitales en más de 70 idiomas. Evaluar a William Branham no es tarea sencilla. Fue un hombre profundamente piadoso, valiente, consagrado que oraba horas antes de cada campaña, pero también fue teológicamente atrevido, místico, difícil de encasillar. Fue preciso en muchas profecías, pero también se equivocó en fechas y detalles. Fue tierno con los pobres y enfermos, pero severo contra la mujer moderna y las denominaciones. Fue adorado por sus seguidores, aunque pidió que lo vieran solo, como un hermano. Muchos hoy creen que su problema no fue lo que predicó, sino cómo fue interpretado y elevado por sus seguidores a un estatus que él nunca pidió. En Jeffersonville, Indiana, su tumba sigue siendo visitada diariamente por creyentes que lloran, oran, toman fotos o dejan cartas. Frente a su iglesia original, el Branham Tabernacle, se erige una columna piramidal con la inscripción de Apocalipsis 17. Para algunos eso es idolatría, para otros es homenaje a un profeta. Pero lo que nadie puede negar es que a más de medio siglo de su muerte, William Branham sigue predicando. Más allá del debate doctrinal, Branham nos deja verdades que todo creyente debería recordar. La fe puede mover montañas, cuando se confía en el poder de Dios. La humildad no es debilidad, sino el canal más claro para que Dios se manifieste. Dios todavía habla, sana, guía, libera si hay corazones rendidos. La fama no es la meta, la obediencia lo es. Un solo hombre obediente puede cambiar el rumbo de la historia espiritual de su generación. Branham alguna vez dijo, quizá no entiendan ahora todo lo que Dios me dio, pero si Él me dio estas palabras, entonces un día serán entendidas. Sea como un reformador moderno, un profeta apocalíptico o un predicador valiente, su nombre está marcado para siempre en la historia del cristianismo contemporáneo. A veces polémico, a veces profundo, siempre apasionado y sobre todo consciente de que no era él, sino Cristo en él. William Marion Branham fue un enigma de fuego, una chispa divina que encendió a millones y dividió a otros. Fue humano, pero también fue profeta. Fue amado, rechazado, venerado y criticado, pero nunca fue ignorado. Su historia es la de un hombre débil usado por un Dios fuerte, un hombre sin educación que sacudió naciones, un predicador rural cuya voz aún retumba en África, India, Europa, América Latina y aunque algunos intenten enterrarlo en la polémica, su verdadero legado no está en un monumento, sino en las vidas que conocieron a Cristo gracias a su obediencia. Si este mensaje ha tocado tu vida y ha edificado tu fe, imagina todo lo que Dios puede seguir haciendo a través de cada enseñanza, reflexión e historia que compartimos aquí. No te quedes fuera de lo que viene. Suscríbete ahora.